inicio de semana, 17 de febrero del año 2020. Y hoy, como todos los lunes, tenemos la participación de la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe. Les recuerdo 2758-2169, 2758-2169, para que usted nos llame, haga su afiliación y usted pueda ser parte de la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe. Mujeres de la provincia de Limón, desde el cantón de Pocosí hasta el cantón de Talamanca. Así es que no es exclusivo para nuestro cantón central, sino que es abierto para toda la provincia. Y bueno, les decía, hoy tenemos acá a la presidenta de la Cámara. Salud. Tenemos a la presidenta de la Cámara, a la señora Marix Espinal. Nos acompaña la doctora Ana Yunis también, que ya se está instalando acá en la mesa de trabajo. Y la señora Acela Muñoz, quien es la propietaria de Púrpura Estudio Creativo. Están con nosotros acá hoy, pues, con información acerca de esa gran feria que nos tiene preparada la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe, Feria de la Mujer, en este próximo marzo 2020. Señoras, como siempre, un gusto conversar con ustedes. Bienvenidas, comentarios al día. Donde su opinión cuenta. Muchas gracias, Juan. Un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas y también a aquellos que nos ven a través de Facebook Live. Un honor estar hoy, un lunes más. Con lluviecita, pero muy, muy contentas de empezar de nuevo este proyecto de feria para el mes de marzo, este mes especial para la mujer, porque siempre consideramos no solamente generar CEMCA como organización en celebración de ese día, sino también esta fecha tan importante que es 6 y 7 de marzo próximo, para celebrar el Día Internacional de la Mujer con la Feria Comercial y Gastronómica CEMCA Mujer 2020. Sí, claro, así es. Siempre lo hemos mencionado, muy coincidentemente con ese día importante donde se recuerda a las luchas de la mujer a nivel mundial. Costa Rica no es la excepción. Y ahora Limón, con esta representación que tiene la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe, yo creo que le da mucho más realce a esta celebración para esa mujer que siempre se ha caracterizado como luchadora, esa mujer emprendedora, esa mujer que siempre ha querido salir adelante, esa mujer que si están con ella bien, si no también, ¿verdad? Doctora, muy buenas, comentarios al día. Donde su opinión cuenta. Buenos días, muy contentas de verdad de estar un año más con la feria gastronómica y comercial, Feria CEMCA Mujer 2020, con mucho entusiasmo, trabajando con las compañeras y esperamos el apoyo del público, la asistencia de los limonenses, sobre todo de las mujeres limonenses, que somos una fuerza importante en esta provincia. Definitivamente, esa fuerza que no debe faltar en ninguna sociedad y que hoy más que nunca se ha hecho visible, no porque le hemos dado espacio, sino porque se ha ganado ese espacio, y eso es importante siempre reconocerlo. Acela Muñoz, Púrpura Creativa, bienvenida, comentarios al día. Muchas gracias Juan. Púrpura Estudio Creativo. Estudio Creativo, se me olvida esa palabra intermedia. Y eso que lo pensamos para que se entendiera completamente, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, es un placer para Púrpura y para mí estar aquí en representación de esta empresa y de todo lo que va a ser esta gran feria, toda esta celebración tan llena de grandes cosas para las mujeres empresarias de la provincia. Hoy pues es un placer venir a contarles todos los beneficios, todas las actividades y todo lo que vamos a tener en la feria, como para que vayan agendándolo y que no se lo pierdan, tanto las señoras, todos esos, todo lo que van a poder tener en sus stands, y a las personas que sepan todo lo que van a poder hacer en las actividades. Y para usted, si no me equivoco, era una gran responsabilidad todo el tema publicitario, de creación de esas imágenes que le llamen la atención al público que va a visitar la feria. Y en estos días que es de promoción, yo creo que el trabajo suyo todavía es de mucho más responsabilidad. Uh-huh. Sí, el trabajo en conjunto, ¿verdad? En todo lo que es con las instituciones, con las señoras, con CEMCA, sí, con todo lo que son las empresarias, para poder transmitir bien lo que ellas quieren presentar a sus clientes, y bueno, que la gente se motive y vaya a todas las actividades. Claro, es un trabajo fuerte, porque lo que se trata es que llegue a la mayor cantidad de personas posibles,
pero súper contenta. Un saludo para el doctor Roberto Cantillo, que está en sintonía, ya me está preguntando, me dice, ¿para cuándo y dónde la feria gastronómica? Dice el doctor Roberto Cantillo. Bueno, ya Importantísimo, ¿verdad? a lo que venimos entonces, doña Marixa. Sí, la feria es el 6 y 7 de marzo próximo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Esperamos poder contar con usted, doctor, y con toda su familia. El doctor siempre es una persona que a las actividades y proyectos de nuestro Limón, él está ahí siempre poniéndole el pecho, está de frente, es un limonense que por sus venas corre sangre no roja sino verde, ¿verdad? Y en esto eso hay que reconocérselo, doctor. Y bueno, ya queda enterado, 6 y 7 de marzo, explanada de la catedral a partir de las 9 de la mañana. Ya me dice, entramos en detalle entonces, contémosle a nuestra estimable audiencia qué podemos esperar. Sí, bueno, básicamente hacer un recuento, ¿verdad?, de qué se trata la feria, porque es muy importante recordar cada lunes por qué hacemos este evento y cuál es el objetivo de SEMCA. Bueno, este año, como el año anterior, esta es nuestra segunda edición, ya tuvimos una el pasado 8 y 9 de marzo, que fue muy exitosa, Juan. Bueno, vos estuviste, ¿verdad?, claro, en la feria, también fuiste parte de esos patrocinadores importantes de nuestra feria SEMCA 2019. Este año pues venimos con el mismo objetivo, tener una exposición de calidad para la empresaria y para la emprendedora limonense, porque esta feria no solamente es para empresarias, sino para aquellas mujeres que también están emprendiendo y que tienen alguna actividad productiva importante, ¿verdad? Y pues esto es una plataforma de exhibición, ¿verdad? Y quisimos generar una plataforma que fuera no solamente de calidad, sino que se diera en un marco ferial muy ordenado, que tuviera un sector gastronómico para también poder atraer a toda la familia limonense, ¿verdad? Y que contara también con un sector cultural, en donde este año, pues ahorita Púrpura Estudio Creativo, Jennifer, que se viene incorporando, y Acela también van a comentar un poquito de qué tienen para ofrecer la Feria SEMCA este año. Y pues bueno, este año también, como comentábamos el lunes anterior, nos van a acompañar 20 voluntarios TCU de la UCR, 10 que estarán encargados de toda la gestión de residuos dentro de la feria, porque es una feria amigable con el ambiente, y esto pues es de muchísima responsabilidad para la organización, porque generamos dentro de este ambiente pues casi carbono neutro, por decirlo, ¿verdad? Entonces es lo mínimo de papelería, porque también aquí creo que Jennifer puede comentar un poquito acerca del código QR que también estuvo en la feria anterior, ¿verdad?, para evitar el utilizar papel, y también todo el tema de la gestión de residuos que generan los muchachos de TCU de la UCR. Además, este año pues queremos tener estadísticas claras de cuál es el impacto que está teniendo este evento en la comunidad, y también vamos a tener 10 muchachos TCU de la Universidad de Costa Rica generando una encuesta, ¿verdad?, para poder tener esos datos este año. Perfecto, vamos a darle la bienvenida a la señora Jennifer Valerio, que está con nosotros por acá hoy y se integra a los comentarios de la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe. Jennifer, bienvenida a Comentarios al Día. Muchísimas gracias. Pues una vez más por acá, tratando de pues comentar un poquito sobre lo que va a ser nuestra participación como Púrpura en la feria. Muy contenta de ser parte de este equipo que de verdad siento que está haciendo muy grandes esfuerzos para que esta feria salga de la mejor forma. Como comentaba Maritza, parte de lo que incorporamos desde el año pasado es la implementación del código QR. Como Púrpura siempre hemos intentado lo que menos se pueda hacer impresiones por el tema de ambiente. Entonces recomendamos a nuestros clientes no hacer impresiones de volantes, por ejemplo, que es un material que normalmente no se aprovecha de la mejor forma. Entonces, en este caso con la feria, quisimos implementarlo, y a cambio de
que los stands no tengan ese tipo de material impreso, lo que propusimos es implementar el código QR, que es un código que se lee desde los dispositivos móviles, desde el teléfono, y te dirige a diferentes zonas. Entonces puede dirigirlo a una página web, puede dirigirlo a una página de Facebook o alguna imagen donde tenga información sobre el negocio. Entonces es uno de los elementos que incorporamos y que pues también hace que esta feria sea amigable con el medio ambiente. Perfecto. Doña Marisa, hablemos tal vez un poquito de esa participación que van a tener los jóvenes estudiantes de la UCR para su trabajo de la TCU. Usted explicaba de que van a hacer una encuesta como para medir un poco el impacto que va a tener la feria con los visitantes. Tal vez ampliemos un poquito eso. ¿Qué persigue SEMCA con esta precisamente este estudio que van a hacer estos muchachos, además de ser un requisito académico para ellos y sus profesiones, futuras profesiones? ¿Pero qué persigue SEMCA con esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, primero ver la realidad, ¿verdad?, de sobre todo el casco central, de la población del casco central, porque efectivamente hay un tema de desempleo bastante amplio para este año y queremos medir. El año pasado tuvimos una pequeña, no encuesta, pero sí pudimos medir el impacto que tuvimos, por ejemplo, dentro de la feria con las participantes. Este año lo vamos a ampliar un poquito hacia el público, ¿verdad? Entonces queremos ver cómo se va a desenvolver la población dentro de la feria, ¿verdad? Qué impacto van a tener sobre las empresitas que van a estar ahí, y estamos hablando de impactos económicos, social, de cómo se va a sentir la gente, ¿verdad? Entonces la propuesta más bien va a ser generada a través de la universidad. Yo creo que el próximo lunes los vamos a tener a ellos aquí, entonces ellos van a contar más bien cuál es la propuesta que van a hacer para generar ellos ese impacto, esa encuesta de impacto social que vamos a tener dentro de la feria. Excelente. Otro dato importante para conocer, doña Marisa, es hablamos de feria gastronómica como concepto primero de la feria, pero ¿cómo va a estar dividida? ¿Qué vamos a encontrar además de gastronomía en la feria? Bueno, la feria contempla 10 stands gastronómicos, como vos comentaste. También tenemos 48 empresas formales dentro de la feria, ¿verdad? Y tenemos la participación de 12 asociaciones de desarrollo que tienen, bueno, el año pasado tuvieron una representación más o menos de 1.500 mujeres, pero este año solo el casco central tiene una representación como de 1.000. Y vienen también de Pocosí, tenemos del Caribe Sur, tenemos de Sarapiquí, tenemos también de Siquirres. Entonces, digamos, la representación solamente en mujeres de asociaciones de desarrollo ya ahora se eleva como a unas 3.000. Entonces tenemos una importante participación de mujeres dentro de esta feria, pero la importante representación de la mujer de la provincia, Juan. Quedémonos un momentito ahí, en las asociaciones de desarrollo. Si hablamos de los otros participantes, muy fácil, digamos, es entender cuál va a ser su presentación. El negocio de la comida, pues va a vender comida. El negocio del artesano va a vender sus bienes. La asociación de desarrollo, ¿cuál va a ser su papel en la feria? ¿Qué nos va a presentar? Sí, bueno, las asociaciones de desarrollo por lo general están compuestas por mucha mujer que produce, ¿verdad? Sobre todo artesanas. Esa es la participación más amplia que tienen dentro de la feria SEMCA. Creo que este año no va a ser diferente. Habrán algunas mujeres que producen otros productos, pero la mayoría son artesanas. Pero este año no solamente vamos a complementar la feria con el tema de participación de las asociaciones, sino que también queremos a las instituciones públicas dentro de nuestra feria. Este año le vamos a hacer una invitación al Ministerio de Hacienda, a la Caja del Seguro Social y al Ministerio de Trabajo, que también van a tener un stand, ¿verdad? Porque nosotras como Cámara trabajamos también muy de cerca con la participación de las asociaciones de desarrollo para poder generar nuevas empresas en Limón, o por lo menos nuevas actividades productivas
formales, ¿verdad? Y lo que pretendemos con esto es también impactar de esa manera, ¿verdad? De que estas mujeres que tienen ya una actividad productiva, ¿verdad? Vengan a establecerla de una manera formal y que con esto generemos un poco más de crecimiento de la mujer dentro de la provincia. Bueno. ¿Será también, doña Marisa, que en esa exposición que van a tener las asociaciones de desarrollo, tal vez podríamos, no sé, sugiero, ¿verdad?, que las mismas asociaciones tuvieran como un espacio también como de darse a conocer, de exponerse, saber qué hace la asociación dentro de la comunidad, que la gente las conozca? Me parece un importante espacio para que haya esa visibilización de parte de la comunidad, que mi asociación de desarrollo, voy a poner un ejemplo, el barrio Santo Duiges, que es donde yo vivo, de conocer quiénes son, qué hacen, cuál es su principal objetivo, como que haya esa forma de que la persona que los visite diga y se identifique con esa asociación. No sé qué les parece, o si lo tienen pensado también. Esa participación. Ya se pensó, y de hecho ya lo habíamos conversado con Púrpura Estudio Creativo, que la forma de hacer llegar esa información es a través de estas publicaciones que hacemos de las mujeres que van a participar, y efectivamente no se va a hacer en el caso de las asociaciones de desarrollo por separado como se hizo el año pasado, sino en grupo, ¿verdad? Para que puedan conocer un poquito más del trabajo que realizan. Y estas empresas, o estos emprendimientos que tal vez de alguna forma individual están llegando a la feria, podría inclusive, no sé si las asociaciones de desarrollo son las que agrupan a estos empresarios, podría ser también una posibilidad de que se aproveche ese encuentro entre la asociación de desarrollo y cada emprendimiento individual y decirle, podemos caminar juntos. No sé qué le parece. Sí, bueno, la idea de la Cámara es precisamente trabajar con las asociaciones de desarrollo, porque nuestro interés es que se creen más empresas, ¿verdad? O sea, SEMCA no puede pretender solamente cubrir las 80 empresas que ya son afiliadas, sino más bien hacer crecer el gremio, ¿verdad? Y eso solo lo vamos a lograr a través de la formalización de sus actividades productivas, porque, o sea, para nadie es un secreto que hay cientos de mujeres con actividades ya productivas, pero no están formales, ¿verdad? Y lo que necesitamos es dar ese paso. Bueno, solas no lo vamos a lograr, lo logramos a través de estas asociaciones que ya tienen grupos formados, que francamente han estado un poco abandonadas, ¿verdad? Porque al final, aunque tienen ayuda solidaria, digamos, de otros grupos y mujeres, hasta del mismo gobierno de la República, ¿verdad? Porque hay muchísima ayuda, no han logrado ese paso hacia la formalidad y hacia el crecimiento, ¿verdad? De sus actividades productivas. Entonces, lo que busca SEMCA es generar algún tipo de sinergia que le permita a estas mujeres poder de verdad llevar sus emprendimientos a otro nivel. Bueno, buenas noticias, porque nosotras empezamos ya, se nos aprobaron 85 becas para poder generar nuestro proyecto de huertas a través del Ministerio de Trabajo, de PRONAE, y ya hay 85, ¿verdad?, personas que van a empezar, y no solamente mujeres, familias, ¿verdad?, que van a poder iniciar, por ejemplo, en la asociación de la Asociación de Desarrollo de Río Banano, ¿verdad?, que ya ahorita las vamos a empezar a convocar. Y esta asociación ya tiene la oportunidad no solamente de generarse una formación en un emprendimiento basado básicamente en la agricultura, ¿verdad?, sino que también SEMCA le va a dar ese acompañamiento para que pueda generarse de ahí alguna actividad económica productiva, pero también formal. Entonces, bueno, ahí vamos a venir contando más adelante cómo estamos trabajando con las asociaciones de desarrollo, Juan, pero creo que hay un potencial enorme, ¿verdad? Un potencial enorme, no solamente de sacar a mujeres, a comunidades completas. Las asociaciones de desarrollo no están formadas solo por mujeres, están formadas por familias completas, ¿verdad? Correcto. Y si logramos hacer pequeños núcleos de trabajo, pero enfocados en el tema empresarial, podríamos lograr muchísimo, ¿verdad? SEMCA viene naciendo
con esta idea, bueno, nació con esta idea, ¿verdad? De no solamente empoderar a mujeres que ya tienen actividades, sino de poder crear más, porque si no, no tendríamos sentido las cámaras, ¿verdad? Si estamos enfocadas en solamente proteger o desarrollar o mantener a los que ya están, no, es poder generar otros emprendimientos y poder ayudar a muchísima gente que ya tiene alguna actividad. Muy bien, amigos, estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos con la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe. Conversamos acerca de la feria gastronómica para este 6 y 7 de marzo 2020, explanada de la Catedral. Doña Maritza, importante, usted mencionaba el hecho que va a haber acompañamiento de instituciones públicas, la Caja, Hacienda, Ministerio de Trabajo. Eso me parece que es una innovación. El año pasado no estuvieron presentes. Sería importante que habláramos un poquito respecto a esa participación que van a tener y la oportunidad que pueden tener aquellos emprendedores que en este momento tal vez no están dentro de la formalidad y tienen la oportunidad de acercarse a estas instituciones. Sí, efectivamente hay un tema muy importante y es que hay cierto temor de acercarse a las instituciones públicas y de formalizar actividades productivas porque al final lo hemos como escandalizado, ¿verdad? Es que pagamos muchos impuestos, es que la Caja, es que el Ministerio de Trabajo, pero SEMCA solo ve oportunidad de crecimiento si una empresa es formal. Si no lo es, ¿cómo? ¿Verdad? No se puede. Entonces, lo que queremos es que el sector institucional pueda tener un reflejo dentro de la Cámara positivo, ¿verdad? Que la pequeña emprendedora o las mismas asociaciones de desarrollo se puedan acercar y tengan un seguimiento complementario. SEMCA no lo puede hacer solo, Juan, y eso lo tiene claro, digamos, todas las instituciones públicas, porque nosotros trabajamos súper de cerca, ¿verdad? Somos súper cercanos, ¿verdad?, al tema de impuestos, a la Caja. Bueno, hemos venido trabajando con ellos desde que iniciamos, ¿verdad?, como SEMCA. Entonces, la idea es que dentro de la feria también tengamos esa cercanía, de que no solamente las personas que están exponiendo, las empresas y las emprendedoras que están exponiendo tengan esa cercanía con la institución, ¿verdad?, sino todos aquellos emprendedores que de verdad tengan ese emprendimiento ahí, pero no le han podido dar seguimiento porque tienen cierto temor, no, acérquense, ¿verdad? Que ahí mismo las instituciones puedan decirle cuáles son los pasos a seguir para poder formalizar un emprendimiento y nosotros nos encargaremos también de tener un stand solo para decirles a ellos cuál es el seguimiento que le pueden dar desde SEMCA, ya sea afiliado o no, ¿verdad? A través de toda esta participación que tienen en nuestras capacitaciones, que son totalmente gratuitas, nunca han sido solamente para afiliadas, siempre ha sido para el público abierto, y es un tema que lo digo con mucha transparencia y orgullo, porque las 80 empresas afiliadas a SEMCA hacen un aporte mensual que genera esta participación en la comunidad, ¿verdad? Nosotras no podemos decir que es que generamos esto para nuestras afiliadas, no, nuestras afiliadas generan todo este espacio para que el resto de la comunidad también tenga la posibilidad de ir creciendo en conjunto con SEMCA. Me dice el doctor Cantillo que no va a comer 3 días antes para probar en todos los stands. Me parece muy bien, doctor. Muy bien. Doña Maritza, bueno, tal vez con la doctora Ana Yunes, que también es parte de la Junta Directiva de SEMCA, la doctora del sector salud, y dentro de la Cámara también tenemos a la doctora Ana Cower, tenemos también a la doctora Ana López. ¿Tendremos alguna participación del sector salud en la feria? Tenemos casi que monopolizada SEMCA por medio del sector salud. Sí, habemos casi que la mitad de la Junta Directiva de Salud, empoderadísimas. Sí, vamos a tener, como siempre, el sector salud va a estar presente. Yo creo que es un sector bastante importante, un sector que no puede faltar en la feria. El año pasado tuvimos la representación de varias
clínicas y de varios médicos. La doctora Chavarría estuvo el año pasado. Y estará este año. Y estará este año, correcto. Entonces, la doctora Chavarría es... sí, Walter Chavarría. Walter Chavarría, correcto. Y el sector salud siempre presente, claro que sí, es parte del sector comercial y vamos a estar ahí. Excelente, yo creo que es una oportunidad también para los visitantes, ¿verdad? Que ahí lleguen, ahí la doctora Ana Yures, especialista en odontología, la doctora Ana López en farmacia y la doctora Ana Covers en los niños, pediatría, que tanto interesa exactamente a nuestras comunidades. Entonces van a estar ahí para que ustedes lleguen y también de una forma fácil pues hagan su consulta, ¿verdad? Así es que es importante sí, eso. ¿no? Y en las ferias generalmente, por lo menos el sector salud siempre da o cuponcitos de descuento, cositas que se pueden utilizar después. Entonces es parte de exponer nuestro negocio. Los colegios de salud son un poquito quisquillosos a la hora de hacer propaganda y nos prohíben la mayoría de propaganda por medio de radio, y entonces las ferias son una excelente oportunidad para nosotros como sector salud de poder exponernos a la comunidad y de que sepan que estamos ahí para servirles. Excelente. ¿Tenemos una llamadita, Mónica? El señor Gerald Garro. Don Gerald Garro, muy buenas, bienvenido. Comentarios al día, donde su opinión cuenta. Sí, buenos días. Un saludo para todos, para Juan y para doña Marisa y todos los representantes de la Cámara. Bueno, primero agradecerles porque el año pasado nos invitaron, hablo a la Cruz Roja Costarricense, que estuvimos presentes en esta grandiosa actividad y que nos pareció, un éxito. Y este año, si Dios lo permite, también vamos a estar con nuestro stand, para que, ya que están hablando del tema del sector salud, pues vamos a estar con un stand sobre educación ambiental y otros temas, siempre también dando esa seguridad a todos los asistentes. Muchas gracias, un saludo a todos. Muchas gracias, don Gerald, por estar con nosotros y ya lo habíamos recordado que usted ha participado acá con nosotros en el programa y que pues muy diligentemente usted y con mucho corazón hace su trabajo en esa institución benemérita nuestra en Costa Rica y que a veces con las uñas y trabaja, ¿verdad? Pero el corazón que le ponen ustedes como colaboradores de esa institución yo creo que es lo que la hace que siempre salga adelante y va a estar pues acompañando a la feria los días 6 y 7 de marzo en la explanada de la Catedral. Doña Marisa y señoras, nos está escuchando mucha gente hoy, nos están viendo por redes sociales también. Si quieren participar, ¿cómo está el cupo? ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo estamos? Bueno, cerramos inscripciones hoy, sin embargo todavía tenemos poquitos espacios, nos quedan poquitos espacios, todavía tenemos espacio para hoy, así que a correr, ¿verdad? Para los espacios que quedan comerciales y gastronómicos, entonces ahí todavía estamos en espera de poder llenarlos hoy. 2758-2169 o hay otro número. 8699-2000. Facilito, 8699-2000. Sí, sería bueno comentar para las que todavía no se han inscrito, igual para las que se inscribieron y tal vez ni siquiera tienen claridad de todos los beneficios que van a tener. Con esta inscripción a la feria no solamente tienen el derecho de tener un stand donde van a estar participando, además el paquete, por llamarlo de alguna forma, incluye también el trabajo dentro de su imagen, que ahí es una parte que nosotros estamos aportando como Púrpura Estudio Creativo. Ellas van a tener el diseño o rediseño de su logotipo, porque en muchos casos son señoras que tienen empresas que todavía no tienen una imagen definida, una marca definida. Entonces, parte de todo esto que estamos tratando de proponer para ellas en este caso es eso, proponerles un nuevo diseño o rediseño de su marca, del logotipo, el diseño de sus tarjetas de presentación, que son las que van a estar entregando ahí, y como les decía ahora, el tema del código QR que va a dirigir a ya sea la página de ellas de Facebook o alguna imagen con información que la gente pueda tener con los contactos de la empresa. Entonces todo esto ellas lo van a obtener incluido dentro de su inscripción en la feria, además de toda la proyección que van a tener en la página de la Feria Mujer Centro. Yo le voy a pedir un favor, Jennifer. Claro que sí. Más despacito, explíqueme eso. Ok. Lo entendí, pero yo quiero que también nuestra estimable audiencia sepa, ¿verdad? Que realmente esa inscripción, lo que contiene, usted como especialista en el tema de mercadeo, publicidad, junto con Acela, explíquelos ese beneficio, ¿verdad? Que va a tener esa señora que no tiene su logo bien definido, que no tiene su marca bien definida. ¿Qué hacen ustedes? Claro que sí, Juan.
Bueno, algo muy importante que nosotros notamos cuando iniciamos con todo el tema de la organización de la feria es que, bueno, queríamos que en realidad la feria luzca bonita, que luzca bien. Como siempre. Por ahí vino el tema de estos stands tan lindos. Yo ya le dije a Marixa, pudieron perdón ver. que le interrumpa, ya le dije a Marixa, no vamos a esperar nada menos que lo del año pasado. Exactamente, entonces por ahí inicialmente fue el tema de los stands, que fueran este tipo de stands bien elaborados, todo muy ordenado, muy bonito, pero también queríamos que todas las que estuvieran exponiendo pudieran proyectarse como empresas de verdad bien formalizadas, y sobre todo por el lado de su imagen, que creemos y sabemos que es lo principal también, cómo nos percibe el público, cómo nos percibe el mercado, y muchas veces las empresas tienen muchísimo potencial, son ideas muy buenas de negocio, productos o servicios muy buenos, pero la imagen con la que se presentan no te dicen nada. Entonces queríamos asegurarnos de que ellas pudieran proyectarse de la mejor forma, y entonces ofrecemos dentro de la inscripción la posibilidad de que ellas puedan hacer el rediseño de su marca. Muchas veces ya están casadas con lo que tienen y pues quieren quedarse con eso, y eso se les respeta, pero en la mayoría de los casos ellas están totalmente anuentes a renovarse, y creemos que también, aunque tengan muchos años manejándose con una marca, siempre es bueno la renovación y adaptarse también a las nuevas tendencias, y entonces en ese sentido ellas han estado bastante anuentes, por lo menos en el año pasado, a hacer este cambio de imagen, y es algo que también entonces le estamos ofreciendo. Viene el stand, viene el diseño o el rediseño de su logotipo, y como te decía, el diseño de material gráfico también, en este caso tarjetas de presentación, la imagen a la que redirige el código QR, la precinta que traen todos los stands, donde está el nombre que se ubica, el nombre del emprendimiento, de la empresa más bien, que está participando, y todas las asistentes, todas las participantes de la feria van a ser publicadas en la página, igual que el año pasado, que tuvo muchísimo éxito porque la gente pudo ver de antemano quiénes iban a estar participando, pudieron identificarse con ellas, con sus negocios, ir conociéndolas, y los que las conocían también fue una forma de que ellos quisieran venir y apoyarlas dentro de la feria. Entonces este año de igual forma ellas van a tener esa misma proyección, que desde ese momento, desde que ellas empiezan a publicar, ya ellas empiezan a atraer, ya empiezan a darse a conocer, no solamente en los 2 días de feria, sino desde que ya están apareciendo dentro de la página de la feria. Ya tienen una primera experiencia. Ahora Cela nos va a contar cómo les fue con ese acercamiento, de llegar donde esa señora que tenía una vida con su marca, ¿verdad? Y que a veces, como usted lo decía, Jennifer, es difícil desarraigarse de eso, ¿verdad? Y decir, no, es que yo estoy casado con esta marca. Esa experiencia, ¿cómo les ha ido con estas emprendedoras? Bueno, en realidad empresarias, más bien. Sí, con las empresarias fue en realidad un gran reto, porque como acaba de mencionar Jen, muchas estaban acostumbradas a tener su pancito, digamos, por ejemplo, y no entendían que tal vez para la formalidad de lo que ellos podían proyectar, ¿verdad?, se podía mejorar. Entonces muchas estuvieron muy anuentes cuando cuando ya empezaron a ver las marcas, hasta que fue súper lindo, porque hasta que les brillaban los ojos, se pusieron súper contentas de entender todo lo que podían hacer, y fue algo de mucha paciencia, pero sí ellas fueron entendiendo esa importancia de lo que podían ganar con su marca. Entonces ese es un plus gigantesco, que por eso es importantísimo que Jen está explotando en este momento, que las señoras entiendan que no va a ser únicamente esos 2 días que van a estar en la feria, sino que eso va a ser el punto de partida de crecimiento de su marca y de proyección para ellas. Entonces hay muchas que participaron el año pasado, que bueno, ya no se va a trabajar tanto en la imagen de ellas, pero las nuevas son las que vienen, y esperamos que también tengan muchas ganas de hacer crecer su marca y que aprovechen esto. Una herramienta importante, siempre lo ha sido, ¿verdad?, en el tema publicitario, es el tema de las tarjetas de presentación, porque, cierto, a veces uno con el rótulo o la precinta donde está rotulado ahí el nombre de la empresa lo ven, pero a veces también se olvida. Usted entrega una tarjeta y es algo que el cliente se lleva, y en algún momento lo va a necesitar y busca la tarjetica.
muchas veces, a veces los empresarios consideran de que esto es más que un gasto que una inversión, ¿verdad? Pero es bueno que definitivamente lo tengan en cuenta, y además de eso, ese intercambio, porque a veces dentro de la misma feria podrían darse empresarios de actividades complementarias. Puede que yo haga un producto, pero mi materia prima la venda Jennifer, entonces ahí mismo también puedo hacer esa articulación, ¿verdad? Y llegar a conocer quiénes podrían ser también mis proveedores, y esa articulación, ese encadenamiento de productos y servicios entre los mismos participantes de la feria. Hemos hablado de la feria como tal, lo que vamos a esperar, lo que vamos a recibir, actividades complementarias, doña Marixa. Además de la feria, los que vamos a, como dijo el doctor Cantillo, vamos a ir a comer rico, pero también ¿qué vamos a tener? Van a activar actividades culturales, actividades de música, de recreación. Hablemos de eso, por favor. Claro que sí. Ambos días, Juan, vamos a tener actividades. En esta ocasión seccionamos las actividades en bloques, entonces vamos a poder contar con un bloque deportivo que va a ser en las primeras horas de la mañana y acercándose a la tarde, en el que vamos a tener actividades como zumba, yoga, y una actividad que nos motiva mucho a implementar es que vamos a tener una personal trainer que ella va a estar haciendo actividades de rutinas que las mujeres o la familia en general puede realizar en sus casas de entrenamiento, pero va a implementar dentro de estas rutinas que se puedan hacer con materiales de reciclaje, amarrándolo al tema ambiental que estamos llevando junto con toda la feria, que queremos que sea amigable con el medio ambiente. Entonces también pues por ahí esta parte de la actividad deportiva se va a querer amarrar con ese tema ambiental también. Entonces nos va a enseñar a hacer muchas rutinas y ejercicios con materiales de reciclaje. Vamos a tener un bloque infantil, donde se van a desarrollar también muchas actividades para los niños, actividades artísticas con niños, y también en esta parte vamos a tener animación con actividades y juegos para ellos, que también van a implementar esta parte que les menciono de actividades tradicionales y actividades con materiales de reciclaje. Entonces la idea es que la gente pueda también irse con ese chip del cuidado del medio ambiente, y que muchas veces tenemos muchas cosas en la casa que podemos utilizar para divertirnos o para ejercitarnos, y que no sabemos si lo terminamos tirando a la basura, ¿verdad? Entonces la idea es que también este mensaje le pueda quedar a la gente. Y un bloque artístico, un bloque cultural, donde vamos a tener todas las actividades musicales, de danza, gracias una vez más a la banda de conciertos de Limón, que nos apoya en esta actividad y que engalana estos actos. Entonces ellos van a estar acompañándonos, la banda del CINEM también va a estar acompañándonos, y para nosotros es de verdad un honor poder contar con ambas bandas que de verdad siempre nos engalanan. Entonces pues más o menos por ahí van las actividades en estos bloques, y que esperamos que la gente también pueda acompañarnos y disfrutar, porque todas esas actividades son gratuitas y son para toda la familia. Esas actividades musicales, ¿habrá algún cierre o algún concierto el día 7? El día 7 es con Cinema. Bueno, esperamos, ¿verdad? Esperamos. Todavía no nos confirma, tenemos que hacer todavía la invitación a doña Rita, pero ya tenemos confirmado a la banda de Limón, ¿verdad? Que será para el 6, ese será el cierre. Estábamos esperando nada más poder confirmar con doña Rita, a ver si estará. Más o menos 7 de la noche. Sí, 7 de la noche. Muy bien. Bueno, amigos, continuamos. Estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Estamos conversando con representantes de la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe sobre la feria gastronómica a llevarse a cabo 6-7 de marzo 2020, explanada de la Catedral, a partir de las 9 de la mañana, 12:41. Estamos en el edificio Grau, tercer piso, estudio de Radio Casino. Estamos en el Cantón Central de la provincia de Limón. Estamos en Comentarios al Día, donde su opinión cuenta, 12:42. Nos separamos un momento, ya casi regresamos con todos ustedes. Restaurant Cocorí, con horario de martes a sábado de 6:30 de la mañana a 10 de la noche, los domingos y lunes de 6:30 de la tarde a 9 de la noche. Especialidad en comida caribeña, carnes y mariscos. Venga y pruebe nuestro plato estrella, Rice and Beans caribeño.
Los domingos les ofrecemos buffet caribeño desde las 11:30 de la mañana. Además, para sus reuniones o eventos privados, le ofrecemos la sala de eventos para 50 personas, con aire acondicionado, wifi, video y sonido. Y en nuestro hotel de Playa Bonita encontrará 49 habitaciones, 20 ejecutivas y 12 con vista al mar caribeño. Hotel Playa Bonita y Restaurant Cocorí. Un lugar especial en el Caribe costarricense para servirle como usted se merece. Teléfonos 2795-1010, 2795-1670. Correo info@hotelplayabonita.com. Búsquenos en Facebook como Hotel Playa Bonita. Viví la experiencia de estrenar tu propio hogar y disfruta de momentos inolvidables junto a tu pareja, tus hijos, tus mascotas y tus amigos. No esperes más. Disfruta de tu nuevo hogar con el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con Mucab. Y hasta podés obtener un bono familiar de vivienda para la prima. Visita las agencias Mucab y consulta por el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con Mucab. Para familias de ingresos medios, llámanos al 800-682-2727. Mucab, adelante sin miedo. Todos los que desayunamos, almorzamos y cenamos en TCBY, comprobamos que cada día se come mucho mejor. Son sabrosas, nutritivas, balanceadas, rápidas y en el mejor ambiente. Y si a eso le agregamos un heladito, mejor ni hablar. TCBY, para comer mucho mejor. Clínica de Pediatría y Neonatología, doctora Ana Yancy Coward, le ofrece atención del recién nacido, el niño y el adolescente. Visítenos en Clínica Santa Teresa, 50 metros sur de la bomba Danny Hailing, Limón Centro. Y también le atendemos 100 metros al sur del Colegio Universitario en Cartago Centro, con el doctor Paternina. Cita previa, viernes y sábado. Algunos de nuestros servicios: tamizaje neonatal, evaluación del desarrollo psicomotor, control de asma y alergias, atención de partos y cesáreas, alimentación del niño y estado nutricional. Teléfonos 2798-0100, 2798-2100, 2553-3513, 8850-9696, 8316-9696. Correo mipediatría.coward@gmail.com. Clínica de Pediatría y Neonatología, doctora Ana Yancy Coward. Estamos para servirle, porque la salud de sus niños y niñas será nuestra prioridad. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Transporte de la Costa, Sociedad Anónima Limón, recuerda a toda la comunidad su servicio de encomienda. Limón San José tiene oficinas en San José, 500 metros norte, Iglesia La Merced, en la terminal a San Carlos, avenida 9, calle 12, y en Limón, en la terminal de autotransportes MEPE. El servicio de encomiendas también se brinda al Valle de la Estrella, Cahuita, Puerto Viejo, Bribri, Zixaola. Las encomiendas se entregan y recogen los días martes, jueves y sábados de cada semana. La oficina en Limón, ubicada en la terminal de autotransporte MEPE, le ofrece también el servicio de guardapaquetes. Esto es Transporte de la Costa, Sociedad Anónima. Catering Service y Alquileres Calderón, Megaeventos Calderón, 2758-5845-831311-0247-0235-49. Sus teléfonos, su matrimonio, sus 15 años, fiestas de empresa, fiestas de todo tipo. Todo esto te lo prepara Catering Service y Alquileres Calderón, Megaeventos Calderón. Inflables Toro Mecánico, únicos en la región del Caribe, porque recuerde, cubrimos desde Siquirres hasta Zixaola, y ahora con nuevos diseños de inflables para su diversión. También le ofrecemos sillas con forros de licra para mayor comodidad en esas fiestas y celebraciones. Aproveche. Catering Service y Alquileres Calderón, Megaeventos Calderón, a sus órdenes. Continuamos, claro que sí, continuamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Hoy conversando con representantes de la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe, doña Marixa Espinal como presidenta y la doctora Ana Yunis como miembro de la Junta Directiva. Nos acompaña también Acela y Jennifer, representantes de Púrpura Estudios Creativa. Así es,
Muy bien, seguimos, doña Marixa. Sí, seguimos, Juan. Bueno, mes de feria, mes de marzo, 6 y 7 de marzo, los esperamos a todos en la explanada de la Catedral de Limón. No se lo pierdan, un evento de exposición no solamente para el empresario limonense, sino para todas aquellas mujeres que se esfuerzan, que son aguerridas y que de verdad quieren mantenerse con una actividad productiva, llegue a poder generar esa participación no solamente monetaria, sino de apoyo, ¿verdad?, a la empresa limonense, y ojalá podamos contar con muchísima gente, Juan. Así es, y en esto, ahora que usted menciona eso, doña Marixa, mucho hablamos aquí a veces de que al empresario, sea mujer o sea hombre, limonense, a veces carece de apoyo, y actividades como esta que llevan muchísimo trabajo, ¿verdad?, que llevan mucho esfuerzo, que ustedes como encargadas de toda la administración y logística de un trabajo como yo creo que es necesario que los limonenses caigamos en esa razón y esa cuenta de que el apoyo es necesario. Estas señoras que van a presentarles todos esos esfuerzos de emprendimientos con los cuales sacan adelante una familia, con los cuales sacan adelante a sus hijos para que estudien, es necesario que usted les dé ese apoyo. Nos quejamos mucho del tema, por ejemplo, del desempleo que tenemos en Limón, que es una realidad, es cierto. Pero ¿qué pasa? Si usted estas iniciativas no las apoya, y definitivamente si no se consume el producto o el bien que ofrece una empresita o una empresa de este tipo, y al final termina cerrando y provoca más desempleo. Entonces es allí donde hacemos esa reflexión para que usted que nos esté escuchando, usted pueda apoyar. Asista este 6 y 7 de marzo a la explanada de la Catedral a partir de las 9 de la mañana y pueda darle ese apoyo de solidaridad a estas personas que no llevan un mes ni 15 días preparando esto, llevan muchos meses por prepararle a usted una actividad de este tipo que le va a permitir conocer qué está haciendo la mujer emprendedora acá en nuestro Limón, y no en nuestro cantón, en toda la provincia. Así es que ojalá que usted pueda acompañarnos. Vamos a estar lunes a lunes promoviéndola. Ya doña Marixa le dije que me trajera el audio también para estar presentándola acá todos los días, no solamente los días lunes, sino que hagamos un esfuerzo precisamente por consumir lo que produce nuestras empresas acá en Limón. Nos quejamos mucho de que vienen grandes empresas a quitarnos espacios, a quitarnos clientes, a quitarnos recursos, pero es porque no apoyamos a esas iniciativas de microempresas que vienen a decirle a los limonenses: aquí también hay capacidad de hacer, hay capacidad de pensar, hay capacidad de presentar bienes y servicios que usted los usa todos los días. Así es que lo invitamos 6 y 7 de marzo a explanada de la Catedral. Así es, Juan. Bueno, quiero aprovechar también el espacio para comentarle al comercio limonense y a los empresarios limonenses que el miércoles 19 de febrero a las 6 p.m. el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Comité GIRS, que está conformado, digamos, por la Municipalidad de Limón, ¿verdad?, que es quien gesta esta participación, y empresarios y todas las instituciones públicas van a generar una reunión para hablar de gestión de residuos y para hablar de los reglamentos en relación a este tema. Es un tema importantísimo, un acercamiento que está teniendo la Municipalidad de Limón con todos los empresarios. Ojalá puedan llegar. Es el miércoles 19 en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el aula L2 a las 6 de la tarde. Así que no se lo pierda, haga sus preguntas, sus consultas, entérese cómo está el tema de los residuos sólidos y líquidos en el Cantón Central de Limón, y vaya para que le den todas las respuestas que usted siempre ha querido tener. Así es, y bueno, en esto, qué bueno, doña Marixa, que usted toca el tema de que la municipalidad está totalmente apuntado. Bueno, con el tema también de la reelección municipal, yo creo que es un aseguramiento para ustedes. Ojalá, bueno, la vicealcaldesa ya sale de su periodo, ojalá que alguien realmente retome esto, ¿verdad?, para que esta iniciativa, este esfuerzo no se pierda, se ha hecho muchísimo, se ha avanzado muchísimo, pero necesitamos también que esta nueva administración, que al final es el mismo gobierno local, cambio de vicealcaldesas, cambio de consejo municipal, pero es importante de que ojalá desde ya esto lo tengan dentro de su agenda en estos próximos 4 años.
Así es, todos los temas, bueno, incluyendo este que es muy importante, tema de residuos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la basura en Limón. Pero creo que hay muchísimo que preguntar, ¿verdad? Hay muchísima gente con dudas. Ese es el tiempo, ¿verdad? Para reunirse y tener ese acercamiento con la municipalidad, y no solamente con la municipalidad. Ahí vamos a estar todos los que pertenecemos a este grupo, que al final apoyamos, ¿verdad? Todas estas iniciativas, y que vamos a apoyar a todos los que lleguen, ¿verdad? También. Entonces, ojalá que se llene esa reunión de empresarios este miércoles a las 6 de la tarde en el aula L2 del Tecnológico de Costa Rica. Muy bien, miércoles estamos hablando de 27. 19, este miércoles. Este miércoles 19, sí. Ok, este miércoles 19, perfecto. Entonces, para todos están avisados. Repitamos ¿a dónde es que se va a llevar a cabo, doña Marixa? En la aula L2 del Tecnológico de Costa Rica. Ok, Tecnológico Costa Rica, acá bajando el colegio diurno, para que todos estemos bien enterados. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí. Doctora. Despedirnos, esperar el apoyo de ese pueblo que siempre ha sido solidario, el apoyo del pueblo limonense, decirles que sin ustedes definitivamente la feria y el trabajo de nosotros no tiene sentido. Para nosotros va a ser un honor tenerlos ahí. Bienvenidos a la feria 6 y 7, explanada de la Iglesia Católica, en marzo, un día cercano al Día de la Mujer. Así es, día previo al Día Internacional de la Mujer. Y es nuestra segunda feria, así que esperamos que sea mejor que la primera. La primera fue un éxito, definitivamente. Yo tengo toda mi confianza, ¿verdad? Jennifer. Pues agradecerles el espacio, de verdad para nosotros es muy importante poder transmitirles todo lo que va a ser esta feria, agradecer a todas las personas que desde ya se han apuntado a apoyarnos, tanto patrocinadores como las personas que van a estar dentro de la parte artística, y también a todas las mujeres que ya se han inscrito y que van a ser parte de esta feria. Gracias por creer en la Feria Mujer SEMCA, y esperamos que también las personas, los familiares, amigos, puedan acompañarnos y de verdad darse cuenta de todo lo que estamos desarrollando para impulsar a estas mujeres empresarias. Me parece que había quedado pendiente algo dentro del programa de danza. Vamos a tener danza, vamos a tener belly dance. Belly dance. Oiga, caballeros, ahora sí. Ahora sí se apuntó. Sí, vamos a tener varias presentaciones artísticas de danza y de coreográficas también. Perfecto. Pero mucho también del tema cultural limonense, ¿verdad? Porque eso no lo podemos dejar de un lado. Para nosotros lo más importante son los artistas limonenses y todos aquellos que puedan todavía generar esta esencia limonense, que todavía nos queda muchísimo, ¿verdad? Y que queremos que en esta feria rebose, ¿verdad? Limonense en sí con su esencia. Así es. Acela Muñoz. Bueno, muchas gracias. Invitarlas a que aprovechen. Todavía, como está diciendo Marixa, tenemos, bueno, la inscripción se va a cerrar hoy, pero que sepan que todavía pueden entrar, todavía pueden aprovechar este espacio que van a tener en la feria el próximo 6 y 7 de marzo. Llámenos, escríbanos en las redes sociales, nos pueden encontrar como Feria Mujer SEMCA en Instagram, en Facebook, o escribirnos a los celulares que ya hemos puesto. ¿Cuál es el 8699-2000, que es muy sencillo? Aproveche, escriba, y muchas gracias por el espacio. No se lo pierdan y agéndelo. Vayan con toda su familia, apoyen a todas sus amistades y consuman cosas exitosísimas que se producen aquí en Limón. Me pasaron un santo ahorita. Dicen que la doctora Ana Yunes es la animadora de la feria. Eso usted no lo ha dicho, ¿verdad? No, estaba igual que el año pasado. El año pasado en realidad pues no sabía, fue como muy de improviso, pero ya este año nos preparamos, así que vamos con todo en la animación. Sí, pero con todo gusto. Eso es heredado de mi amada madre, que en paz descanse, que siempre me ayudó en la parte del español. Entonces yo creo que las chicas hicieron una buena elección, una buena representación. Excelente. Ya, Marixa, nos vamos. No, muchas gracias a ustedes, Juan, por este espacio maravilloso. En Comentarios al Día, sin ustedes tampoco lograríamos llegar hasta donde
queremos, ¿verdad? Ustedes son con quienes iniciamos y vamos a seguir muchísimos años más. Muchas gracias por esta confianza, y a todos ustedes que nos escuchan y nos ven a través de Facebook Live, gracias por escuchar este espacio de SEMCA. Comentarios al día es el padre de la criatura. Es el padre de la criatura. El padre de la criatura. No, con todo gusto, doña Marixa. Usted sabe que para nosotros, Freddy y yo, y los que hacemos comentarios al día, siempre va a ser un honor estar a la par de ustedes, porque conocemos del trabajo que ustedes están haciendo en nuestra provincia para el beneficio de la mujer limonense, y ahí no nos queda ninguna duda, y siempre estaremos nosotros para servirles. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, de esta forma estamos llegando al final de un espacio más de su programa Comentarios al Día. Agradecerles por haber iniciado semana con nosotros. A partir de este momento hacemos la pausa que nos separa hasta mañana martes, si Dios y la Virgen de los Ángeles así lo permite. Que tengan una feliz tarde y que Dios les bendiga. De lunes a sábado, su cita con nosotros a